El golpe seco de sus rodillas contra los adoquines helados de la plaza sonó como la fractura de una vida entera. No hubo tiempo para súplicas, ni un solo segundo para apelar a la caridad cristiana. Con una brutalidad que helaría la sangre de cualquier madre, la señora de la casa empujó a la joven hacia el lodazal, lanzando tras ella un macuto deshilachado que se desparramó bajo la lluvia torrencial. El pesado portón de roble de la alfarería más rica de toda Castilla se cerró con un estruendo definitivo, dejando en la calle a una muchacha empapada, tiritando y con el alma destrozada. Así, con el descaro y la crueldad que solo tienen los desalmados, se pagaban años de sudor, lealtad ciega y sacrificio absoluto. Dicen en nuestros pueblos que no hay bofetada más dolorosa que la de un malagradecido y que a Dios no se le escapa ni una sola lágrima de los inocentes. En estos tiempos donde parece que el dinero vale más que la decencia, resulta indignante, casi repugnante, ver cómo la codicia convierte a las personas en monstruos capaces de morder la mano que les da de comer. Doña Úrsula, envuelta en sus chales de seda y su arrogancia de señora de alta cuna, acababa de tirar a la basura a Luz, tratándola peor que a un perro callejero. La acusaba a gritos de ladrona de haber destruido a propósito una pieza de valor incalculable, cuando en realidad lo único que aquella víbora quería era calmar su propia envidia venenosa. Luz no era una simple empleada, era el verdadero motor de esos hornos. Desde que era una chiquilla huérfana, había dejado su juventud amasando arcilla de sol a sol, sin pedir nunca nada a cambio. Sus manos, ahora cubiertas de fango y magulladuras, eran las que lograban ese esmalte perfecto que llenaba de orgullo a toda la región. Trabajaba en silencio, tragando polvo y constantes desprecios, soportando los desplantes de una patrona soberbia que no toleraba que una simple infeliz tuviera más talento natural que ella. Luz había entregado su salud a esa familia para mantener el prestigio del taller, y el gran premio a su devoción fue la calle, la difamación pública y el repudio en la noche más fría del año. Sola en medio de la tormenta, temblando hasta castañar los dientes, Luz no se levantó para golpear la puerta ni para escupir maldiciones al cielo. Con una lentitud desgarradora, gateó por el barro buscando a ciegas en la oscuridad, hasta que sus dedos congelados palparon una pequeña cruz de arcilla que había rodado de sus pertenencias. Al encontrarla, se la apretó contra el pecho herido. No lloraba de rabia, lloraba de una decepción profunda y sorda. Lo que aquella señora tan altiva y sinvergüenza no sabía detrás de sus muros blindados es que acababa de firmar su propia sentencia. Porque la vida es un eco implacable, y el barro que hoy pisoteaban con tanto asco sería el mismo que mañana, por obra de la justicia divina, tendrían que suplicar llorando de rodillas. Para entender la magnitud de la injusticia que se cometió aquella noche de tormenta, hay que retroceder en el tiempo y adentrarse en las entrañas del obrador de Luna Clara, allí donde el barro tomaba forma y los destinos se entrelazaban bajo el calor sofocante de los hornos de leña. El taller no era simplemente un negocio en aquel rincón empedrado de la provincia, era el orgullo de la comarca, el lugar de donde salían las cerámicas más finas y codiciadas de toda la región. Y en el corazón de ese prestigio, oculta entre sombras, polvo y montañas de arcilla cruda, habitaba Luz. No era la dueña, ni la maestra artesana de cara al público. Era, a los ojos de la ley, una simple huérfana recogida por caridad años atrás, una obrera más a la que se le permitía dormir en un catre estrecho junto al cuarto de las leñas. Pero, a los ojos de Dios y de cualquiera que tuviera un mínimo de sensibilidad en el alma, Luz era el verdadero motor, el pulso vital que mantenía vivo el prestigio de aquella casa. Las madrugadas en el taller eran gélidas, de esas que calan los huesos y adormecen las articulaciones. Mucho antes de que el primer rayo de sol despuntara sobre los tejados de teja árabe, cuando el pueblo entero aún dormía bajo el manto del silencio, Luz ya estaba de pie.
Sus manos menudas, agrietadas por la humedad constante y el frío, se sumergían en los barreños de agua helada para comenzar la tarea más ingrata, amasar la tierra. No lo hacía con desgana ni con la pesadumbre del esclavo, sino con una devoción que rozaba lo sagrado. Para ella, el barro no era suciedad, era la materia primigenia, un regalo del Señor que, tratado con amor, podía transformarse en belleza. Cada movimiento de sus brazos, cada presión de sus dedos sobre la masa informe, era una oración silenciosa. Luz amasaba los pesados bloques de arcilla grisácea, extrayendo hasta la última burbuja de aire. Un trabajo extenuante que requería la fuerza de un hombre fornido, pero que ella lograba con una resistencia nacida de la pura fe. Y no solo preparaba el material. Cuando llegaba el momento de aplicar los esmaltes, Luz poseía un instinto natural, un don inexplicable para mezclar los óxidos y minerales. Las piezas que pasaban por sus manos, una vez sometidas a la furia del fuego, adquirían un brillo vidriado tan profundo y unos colores tan puros que parecían tener luz propia. Los viejos alfareros del lugar, hombres curtidos de espaldas encorvadas y manos ásperas como la lija, lo sabían perfectamente. El maestro Tomás, el artesano más antiguo de Luna Clara, solía observarla desde su torno, frotándose la barbilla manchada de yeso, asombrado ante la delicadeza y la intuición de la chiquilla. No tardó mucho en correrse la voz dentro de las cuatro paredes del obrador. Don Ricardo, el administrador del taller y esposo de la dueña, era un hombre de carácter afable, más preocupado por las cuentas y los encargos que por las intrigas domésticas. No tenía mala entraña, pero adolecía de una ceguera enorme para los sentimientos oscuros que anidaban en su propio hogar. Maravillado por la calidad que habían alcanzado las últimas jornadas, don Ricardo cometió el error más inocente y fatal de su vida. Comenzó a elogiar a Luz en voz alta, ante los clientes más adinerados, frente a los proveedores e incluso en la mesa del comedor principal. No tenía reparos en afirmar que el alma de Luna Clara residía en las manos bendecidas de aquella muchacha. Decía, con una sonrisa amplia, que el taller no sería nada sin la dedicación absoluta de la pequeña huérfana, que sus esmaltes eran un milagro que ninguna fórmula matemática podía replicar. Cada una de esas palabras de reconocimiento, dichas sin malicia alguna, eran puñales oxidados clavándose directamente en el orgullo desmedido de doña Úrsula. La patrona era una mujer que había nacido en una cuna de sábanas bordadas, acostumbrada a que el mundo entero se inclinara a su paso. Se paseaba por el obrador envuelta en mantones de seda y faldas de telas ricas, arrugando la nariz ante el olor a humedad y a ceniza, mirando a los trabajadores por encima del hombro como si fueran insectos indignos de su presencia. Para ella, el taller no era un templo de creación, sino una mera máquina de hacer dinero para costear sus caprichos en la capital, sus joyas y sus reuniones con las damas de la alta sociedad. Doña Úrsula no toleraba que la atención y el respeto se desviaran hacia alguien que no fuera ella, y mucho menos si ese alguien era una infeliz recogida de la calle, una joven de aspecto frágil, vestida con retales y delantales remendados, que no poseía más riqueza que la pureza de su corazón. La envidia, dicen los sabios, es el único pecado que no proporciona ningún placer, solo un sufrimiento amargo y constante que corroe las entrañas de quien lo padece. Doña Úrsula empezó a enfermar de celos. No soportaba ver cómo los operarios saludaban a Luz con un cariño genuino. No toleraba la mirada de admiración de su propio marido hacia el trabajo de la joven y le hervía la sangre al escuchar a los clientes preguntar por la muchacha de las manos mágicas. En la mente retorcida de la señora, Luz no era una trabajadora abnegada, sino una víbora astuta que estaba manipulando a todos, utilizando una falsa apariencia de mosquita muerta para ganarse los favores de don Ricardo y, quizás el día de mañana, arrebatarle el control del negocio.
Su soberbia le impedía concebir que alguien pudiera actuar por pura bondad, sin dobles intenciones. Para un alma oscura, la luz ajena siempre es una amenaza cegadora que debe ser extinguida a cualquier precio. Así comenzó el calvario silencioso de Luz. Doña Úrsula, utilizando su autoridad absoluta como señora de la casa, tejió una red de humillaciones y castigos encubiertos bajo la excusa de la disciplina laboral. Primero, le prohibió acercarse a la zona de esmaltado, el único lugar donde la joven encontraba un respiro y podía dar rienda suelta a su creatividad. Bajo el pretexto de que una simple peona no debía inmiscuirse en el arte final, la relegó a las tareas más brutales y destructivas para el cuerpo. Luz fue obligada a cargar, ella sola, los pesados costales de arcilla que llegaban en los carros de mulas. Su espalda delgada se curvaba bajo el peso inhumano de los sacos, sus rodillas temblaban al subir las rampas del almacén, pero jamás de sus labios salió una sola queja. Cuando doña Úrsula pasaba a su lado, buscando con la mirada una lágrima de rendición o un gesto de rebeldía para tener la excusa perfecta y despedirla, Luz se apartaba humildemente, bajaba la cabeza y continuaba su labor. Al ver que la fatiga física no quebraba el espíritu de la muchacha, la crueldad de la patrona se volvió más sutil y despiadada. Le asignó el mantenimiento de los hornos, una tarea que tradicionalmente realizaban dos hombres robustos. Luz debía vaciar las cenizas incandescentes apenas se apagaba el fuego, soportando un calor asfixiante que le quemaba las pestañas y le resecaba la garganta hasta hacerla toser ceniza. Sus manos, antes hábiles y delicadas para el arte, se llenaron de ampollas reventadas y cicatrices de quemaduras. Su rostro, siempre sereno, empezó a mostrar los estragos del agotamiento extremo, con ojeras profundas que contrastaban con la palidez de su piel. Además, las raciones de comida que le correspondían menguaron misteriosamente por orden de la señora, mientras en el comedor principal se servían asados y vinos generosos. A Luz apenas le llegaba a su rincón un mendrugo de pan duro y un caldo aguado que apenas lograba mantenerla en pie. El ambiente en luna clara se volvió irrespirable, espeso y cargado de una tensión que se cortaba con un cuchillo. Los demás trabajadores, aunque sentían una profunda pena por la muchacha y sabían de sobra la enorme injusticia que se estaba cometiendo, bajaban la mirada cobardemente. El miedo a perder el jornal en tiempos de escasez los paralizaba. Nadie se atrevía a contradecir a doña Úrsula. Nadie alzaba la voz para defender a la inocente. Esa complicidad silenciosa de los buenos era, tal vez, lo que más dolía. Incluso el marido, don Ricardo, atrapado en su propia debilidad de carácter y temeroso de los ataques de histeria de su esposa, prefirió mirar hacia otro lado, convenciéndose cobardemente de que las exigencias hacia la joven eran solo parte del rigor necesario para mantener la disciplina en un taller tan grande. Pero lo que verdaderamente sacaba de quicio a doña Úrsula, lo que la envenenaba hasta hacerle rechinar los dientes por las noches, era la inquebrantable paz que emanaba de Luz. Cualquier otra persona, sometida a semejante tortura diaria, a los insultos velados, a los empujones accidentales en los pasillos, habría estallado en gritos, habría exigido justicia o simplemente habría recogido sus escasas pertenencias para huir lejos de aquel infierno. Pero Luz no lo hacía. Su resistencia no provenía de una testarudez orgullosa, sino de un manantial espiritual profundo e inagotable. Por las noches, cuando el dolor de los músculos casi no le permitía respirar y el frío del suelo se colaba por las rendijas de su cuarto miserable, Luz se arrodillaba junto a su catre. Entre sus manos magulladas sostenía una pequeña cruz de barro que ella misma había modelado y cosido a escondidas. Cerraba los ojos y en lugar de pedir venganza o maldecir a su verdugo, rezaba.
Rezaba por el taller que era su único hogar. Rezaba por las piezas que estaban en el horno para que no se agrietaran. E incluso, con un nivel de compasión que resulta incomprensible para las almas vulgares, rezaba por doña Úrsula. Señor, ablanda su corazón, quítale la amargura que la atormenta y dame a mí la paciencia para soportar esta prueba sin perder la sonrisa, susurraba en la oscuridad. Esa actitud mansa, esa respuesta educada y suave ante cada grito, provocaba en la señora un odio patológico. Doña Úrsula no quería sumisión, quería destrucción. Quería ver a Luz arrastrándose, suplicando, perdiendo la dignidad que paradójicamente a ella, con todo su dinero y abolengo, le faltaba. Quería demostrarle a su marido, a los trabajadores y a sí misma que aquella chiquilla no era ningún ángel, sino humana, corruptible y miserable. La mera existencia de Luz, manteniendo su decencia intacta en medio del maltrato, actuaba como un espejo implacable que reflejaba la fealdad moral de la patrona. Y nadie odia más la luz que aquel que ha decidido vivir en la más profunda oscuridad. Los meses pasaron y la situación se volvió insostenible. La tensión en el taller era como la quietud pesada que precede a una gran tormenta. Ese instante en el que el aire se carga de electricidad y los animales buscan refugio sabiendo que el cielo está a punto de desplomarse. Doña Úrsula, consumida por su propia obsesión enfermiza, dejó de lado sus compromisos sociales y comenzó a vigilar a Luz obsesivamente, buscando el más mínimo error, un paso en falso, un desliz que justificara echarla a la calle con deshonor. Rondaba los pasillos del almacén como una sombra depredadora. Inspeccionaba el suelo buscando una mancha que reprocharle. Contaba los sacos de arcilla para asegurarse de que la muchacha hubiera cargado hasta el último de ellos. Sin embargo, Luz, protegida por esa gracia invisible que acompaña a las almas puras, no fallaba. A pesar del cansancio extremo, su trabajo seguía siendo impecable. Sus manos, aunque rotas, seguían tratando la tierra con el mismo respeto del primer día. Al ver que sus artimañas cotidianas no surtían el efecto deseado, que la joven no se quebraba ni el prestigio del taller disminuía a pesar de haberla apartado de los esmaltes, doña Úrsula comprendió que el acoso laboral no era suficiente. Necesitaba un golpe maestro, una excusa monumental e irrefutable, una trampa de la cual Luz no pudiera salir airosa. Necesitaba destruir no solo el cuerpo de la muchacha, sino su reputación, su honra y cualquier atisbo de credibilidad que pudiera quedarle ante los ojos de don Ricardo y de todo el pueblo. La semilla de la infamia más grande estaba ya sembrada en el corazón negro de la señora, germinando a la espera del momento perfecto. Y ese momento, trágico y definitivo, llegaría muy pronto, trayendo consigo no solo la caída de una inocente, sino el inicio de una cadena de sucesos que demostrarían que, en el reloj de Dios, la justicia divina a veces tarda, pero siempre llega con una precisión aterradora. El cielo sobre la comarca de San Lorenzo llevaba días encapotado, como si las mismas nubes estuvieran acumulando lágrimas negras, presagiando la desgracia que estaba a punto de desatarse entre los muros de luna clara. Aquella noche, el viento aullaba colándose por las rendijas de los tejados, haciendo crujir las vigas centenarias del obrador. En el centro de la sala principal, cubierta con un paño de lino inmaculado, descansaba la obra maestra del taller. No era una pieza cualquiera. El mismísimo obispo había encargado un jarrón monumental, una ánfora de proporciones majestuosas destinada a adornar el altar mayor de la catedral en la inminente Semana Santa. Don Ricardo había confiado el esmaltado final a Luz, a escondidas de su esposa, sabiendo que solo las manos de aquella muchacha albergaban la gracia necesaria para lograr el tono azul cobalto, profundo y celestial, que exigía la curia. El jarrón, recién salido del último enfriamiento, era un triunfo absoluto del arte alfarero, una joya incalculable.
Y fue precisamente esa belleza rotunda, esa perfección innegable, nacida del talento de una huérfana, lo que terminó de desquiciar la mente envenenada de doña Úrsula. Las sombras de la madrugada envolvían la casa cuando la patrona abandonó su lecho. No podía conciliar el sueño. La idea de que el nombre de aquella chiquilla andrajosa llegara a oídos del obispo la devoraba por dentro, quemándole las entrañas con un ácido corrosivo. Envuelta en un grueso batín de lana oscura, descendió las escaleras de piedra con sigilo de depredador. Atravesó el patio interior, ignorando la lluvia helada que empezaba a empapar las baldosas, y entró al taller. Solo la luz mortecina de un farol de aceite iluminaba la estancia. Allí estaba la pieza. Úrsula se acercó, retiró el paño de lino con brusquedad y contuvo el aliento. El esmalte brillaba incluso en la penumbra, perfecto, impoluto, sin una sola burbuja ni fisura. Era la obra de un ángel, y por eso mismo tenía que ser destruida, sin titubear, con la frialdad espeluznante de quien ha perdido el alma. Doña Úrsula agarró un pesado mazo de fresno que los peones usaban para golpear la arcilla cruda, alzó los brazos por encima de su cabeza y con toda la fuerza del odio acumulado durante meses, dejó caer el mazo directamente sobre el vientre del jarrón. El estruendo fue ensordecedor. El sonido de la cerámica al estallar en mil pedazos resonó en el silencio de la noche como un disparo a quemarropa, como un grito de agonía de la propia tierra. Los fragmentos de cobalto salieron disparados en todas direcciones, esparciéndose por el suelo polvoriento como si fueran los restos de un cielo destrozado. El ruido despertó de golpe a todo el mundo. En cuestión de segundos, los faroles comenzaron a encenderse uno tras otro. Los pasos apresurados de los operarios, asustados y medio dormidos, resonaron por los pasillos. Don Ricardo apareció corriendo, pálido como la cera, con la camisa desabrochada. Detrás de él, asomándose desde la pequeña puerta de la leñera que le servía de dormitorio, llegó Luz. La joven se frotó los ojos, cubierta apenas con un chal raído sobre su camisón de algodón áspero, y al dirigir la mirada hacia el centro de la sala, sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Su obra, la pieza a la que había dedicado sus rezos y su poco aliento, yacía aniquilada, pero no hubo tiempo para el duelo. Antes de que don Ricardo pudiera articular palabra ante semejante desastre, la voz estridente y teatral de doña Úrsula rasgó el aire denso del taller. «Miradla», gritó la señora, señalando con un dedo acusador, tembloroso y teatralmente indignado, directamente al rostro estupefacto de Luz. «Mirad a la víbora que hemos estado alimentando en nuestra propia casa». El silencio que siguió a esa acusación fue más helado que la tormenta que arreciaba fuera. Los trabajadores contuvieron la respiración, intercambiando miradas de espanto. Luz, paralizada junto al marco de la puerta, abrió mucho los ojos, incapaz de comprender la atrocidad que se estaba escenificando ante ella. «¿Qué dices, Úrsula?», balbuceó don Ricardo, mirando incrédulo los restos del jarrón y luego a su esposa. «¿Cómo va a hacer la chiquilla semejante barbaridad?». «Abre los ojos de una vez, Ricardo», bramó la mujer, acercándose al charco de escombros y pisoteando intencionadamente un fragmento de cerámica. «La he pillado con las manos en la masa. He bajado porque escuché ruidos extraños y me la he encontrado aquí destrozando el encargo del obispo por pura envidia. Se cree la dueña de estos hornos. Y no solo eso. Doña Úrsula, con una rapidez pasmosa que delataba la premeditación de su trampa, se agachó junto a uno de los tornos y sacó un pequeño frasco de cristal. Era el recipiente donde se guardaban los pigmentos secretos del taller, fórmulas antiguas que pasaban de generación en generación. Lo llevaba escondido bajo el delantal. Mintió con un descaro que revolvería el estómago a cualquier persona decente, agitando el frasco frente al rostro de su marido.
Quería robarnos la fórmula del esmalte para vendérsela a los alfareros de Toledo. Ha destrozado la pieza para arruinarnos, para dejar nuestro nombre por los suelos frente a la catedral, mientras ella planeaba fugarse con nuestra herencia. Luz sintió que el suelo se abría bajo sus pies descalzos. Las palabras de la patrona eran martillazos directos a su dignidad. Miró a los operarios, a esos hombres curtidos con los que había compartido años de fatiga y sudor. Buscó en sus ojos un asomo de defensa, una voz que se alzara para decir que aquello era una locura, que Luz jamás tocaría un centavo ajeno, que ella era incapaz de destruir la belleza. Pero lo que encontró fue la mirada cobarde del miedo. Los peones apartaron la vista, agachando la cabeza hacia las botas embarradas. Nadie iba a enfrentarse a la dueña por una huérfana sin apellidos. Nadie iba a arriesgar el pan de sus hijos por defender la verdad. Luego miró a don Ricardo. El administrador, siempre tan cordial, ahora retrocedía un paso. La duda, ese veneno sutil y letal, había anidado en sus ojos. Ante la furia desbocada de su esposa y la evidencia del frasco robado, el hombre débil prefirió creer la mentira cómoda antes que enfrentarse al monstruo que dormía en su propia cama. Ese silencio del patrón, esa renuncia a defenderla, dolió más que la calumnia. Eres una sinvergüenza, una hija de la calle que no conoce lo que es la decencia ni el agradecimiento, escupió doña Úrsula, acortando la distancia hasta quedar a escasos centímetros del rostro de Luz. Su aliento olía a maldad pura. Te recogimos del barro, te dimos un techo y un plato de comida caliente, y así nos pagas. Muerdes la mano que te salvó de morir de hambre, pero esto se acabó. Una huérfana harapienta como tú, que no tiene ni dónde caerse muerta, siempre será una ladrona de poca monta. Lárgate de mi casa ahora mismo. Coge tus harapos y sal por esa puerta antes de que llame a la Guardia Civil y te pudras en un calabozo. Las lágrimas, ardientes y silenciosas, comenzaron a resbalar por las mejillas pálidas de Luz. No era llanto de culpa, ni siquiera de miedo. Era la expresión física del dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. La fractura del alma ante la injusticia absoluta. Cualquier otra joven de su edad habría estallado en gritos, se habría abalanzado sobre aquella mujer ruin para arrancarle los ojos, o se habría tirado al suelo a suplicar piedad, jurando su inocencia hasta quedarse sin voz. Pero la dignidad no se grita, la dignidad se sostiene. Luz no levantó la voz, no se rebajó a discutir con la mentira, porque sabía que en aquel tribunal de cobardes la sentencia ya estaba dictada de antemano. Mantuvo la barbilla alta, con una entereza que desconcertó por un segundo a la propia Úrsula. Sus ojos, enrojecidos pero extrañamente serenos, miraron fijamente a la patrona, atravesando esa máscara de soberbia y viendo la miseria espiritual que se ocultaba detrás. «No me llevo nada que no sea mío, señora», pronunció Luz. Su voz sonó suave, casi como un susurro, pero con una firmeza que resonó en cada rincón del taller enmudecido. «Usted puede romper el jarrón y puede manchar mi nombre delante de los hombres, pero el cielo es muy alto y Dios tiene ojos en todas partes. Él es testigo de mis manos limpias. Mi conciencia está tranquila y ruego al Señor que algún día la suya pueda encontrar la paz que tanto le falta». Aquellas palabras, desprovistas de odio pero cargadas de una verdad aplastante, enfurecieron aún más a la señora. «Cállate, insolente, fuera de aquí», chilló, empujando violentamente a la muchacha por los hombros, haciéndola tambalearse. Luz dio media vuelta y caminó hacia su minúscula habitación. No había mucho que recoger. Una vida entera de trabajo brutal se resumía en un pobre macuto de tela deshilachada. Metió 2 blusas remendadas, un par de faldas raídas y un chal de lana vieja. Por último, de debajo de su almohada de paja, sacó su único tesoro, una pequeña cruz rústica
modelada con los restos de barro que sobraban de los tornos, cocida en secreto al calor residual de las cenizas. La apretó con fuerza contra su pecho, sintiendo el tacto áspero de la tierra como un ancla en medio del naufragio. El trayecto desde su cuarto hasta el gran portón de roble del taller fue el más largo de su vida. Caminaba bajo la atenta mirada de todos. Algunos trabajadores bajaban la cabeza avergonzados, otros tragaban saliva en silencio. Don Ricardo se había dado la vuelta, incapaz de sostenerle la mirada, ocultando su rostro entre las manos. Doña Úrsula la seguía de cerca, como un perro rabioso asegurándose de que la presa abandonaba su territorio, profiriendo insultos por lo bajo. Cuando Luz llegó al umbral, el frío de la madrugada le golpeó el rostro como una bofetada. Afuera, la tormenta se había desatado con una furia implacable. La lluvia caía a cántaros, transformando las calles empedradas de San Lorenzo en ríos de lodo oscuro. Los truenos retumbaban sobre los campanarios, acompañando el drama de aquella criatura desamparada. No se atrevió a mirar atrás. Dio el primer paso hacia la oscuridad, sintiendo cómo el barro helado le calaba instantáneamente las zapatillas de lona. Apenas había avanzado un par de metros bajo el aguacero, cuando escuchó el ruido definitivo. El enorme portón de madera maciza se cerró a sus espaldas con un estruendo seco y violento, seguido por el sonido metálico de los pesados cerrojos al echarse. La habían borrado del mundo, la habían arrojado a la noche y a la intemperie, marcada con el estigma de ladrona, sin un céntimo en el bolsillo y sin un lugar al que llamar hogar. El viento racheado le azotó la ropa mojada, pegándosela al cuerpo frágil, mientras el agua le resbalaba por el pelo, mezclándose con las lágrimas que ya no intentaba ocultar. Sola, en la plaza desierta, abrazada a su pequeño macuto y a su cruz de barro, Luz comenzó a caminar sin rumbo. Cada paso que daba en aquel lodazal era un acto de fe ciega. No sabía dónde dormiría esa noche. No sabía si sobreviviría al frío polar de la madrugada. Pero en el fondo de su alma rota, una chispa minúscula y persistente le decía que aquella tormenta terrible no era el final de su historia, sino el doloroso comienzo de una redención que ni la mente más perversa de San Lorenzo habría podido llegar a imaginar. El eco del portón cerrándose a sus espaldas fue el último sonido del mundo que Luz había conocido hasta entonces. A partir de ese instante, la noche se abalanzó sobre ella con la ferocidad de una fiera hambrienta. Las calles empedradas de San Lorenzo, que durante el día rebosaban con el bullicio de los mercaderes y el trajín de los carros, se habían transformado bajo la tormenta en un laberinto de sombras hostiles. El agua caía a plomo, sin piedad, rebotando contra los adoquines y formando regueros oscuros que le empapaban los tobillos. El viento rachado se colaba por las callejuelas estrechas, aullando entre los canalones de plomo y arrancando de cuajo cualquier rastro de calor corporal que aún le quedara a la muchacha. No había un solo farol encendido. La oscuridad era tan espesa que Luz apenas podía vislumbrar la silueta de los tejados recortándose contra un cielo negro y encrespado. Caminaba sin rumbo, arrastrando los pies entumecidos, con el macuto deshilachado apretado contra el pecho como si fuera un escudo inútil. El frío no era una simple incomodidad, era un dolor físico, agudo y punzante, que se le clavaba en los huesos y le paralizaba la respiración. Su vestido de algodón, empapado hasta la última hebra, se adhería a su piel helada, pesando como una cota de malla. Cada paso era una victoria agónica contra el agotamiento, un desafío a la gravedad y a la desesperanza. La mente de la joven, sometida a semejante castigo, amenazaba con rendirse. Las imágenes del taller caliente, del olor a tierra húmeda y a leña de encina, de la seguridad de su pequeño catre, acudían a su memoria para torturarla, contrastando cruelmente con el desamparo absoluto de la intemperie. Atravesó la Plaza Mayor,
Bordeó los muros altos y ciegos del convento de las Carmelitas y se adentró por los callejones que descendían hacia los arrabales. Nadie asomó a una ventana. Nadie escuchó el sonido de sus pasos arrastrados. En aquella madrugada implacable, la decencia de San Lorenzo dormía bajo pesados edredones de plumas, ignorando deliberadamente a la criatura que agonizaba de frío a sus puertas. La soledad que envolvía a Luz era absoluta, un vacío abisal que amenazaba con devorar su cordura. Buscando desesperadamente un refugio, un simple alero bajo el cual guarecerse del diluvio, sus ojos tropezaron con la silueta ruinosa de una antigua ermita abandonada a las afueras del pueblo, justo donde comenzaba el descenso pedregoso hacia la ribera. La techumbre había cedido hacía años, pero el pórtico de piedra de sillería aún se mantenía en pie, ofreciendo un hueco angosto cubierto de musgo y telarañas, protegido apenas de la furia directa de la lluvia. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Luz se arrastró hasta aquel rincón miserable. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra mojada, incapaz de sostenerse un segundo más. El cansancio extremo le nubló la vista. Tiritaba con una violencia incontrolable, un espasmo continuo que le hacía castañar los dientes hasta hacerse sangre en los labios. Allí, encogida sobre sí misma en la oscuridad, postrada en la humedad de la ruina, llegó el momento más oscuro de su existencia. La tentación del odio llamó a las puertas de su alma. Era tan fácil dejarse llevar por la amargura. Era tan humano desear el mal a doña Úrsula, maldecir a don Ricardo por su cobardía, renegar de aquellos peones que habían apartado la mirada. La injusticia que había sufrido era de una magnitud intolerable. La habían despojado de su dignidad, de su trabajo, de su nombre, dejándola tirada como a un perro para encubrir la maldad de una señora soberbia. El veneno del rencor intentó infiltrarse en su corazón, susurrándole que el mundo era un lugar podrido donde la bondad solo servía para ser pisoteada, que no valía la pena mantener el corazón limpio cuando los malvados dormían calientes y los inocentes morían de frío. Pero Luz, en un acto de voluntad que rozaba lo sobrehumano, se negó a rendirse a la oscuridad. Sabía, con la sabiduría milenaria de las almas puras, que si permitía que el odio echara raíces en su pecho, doña Úrsula habría ganado de verdad. Le habrían arrebatado lo único que no podían quitarle por la fuerza, su esencia. Con las manos temblorosas, casi rígidas por la escarcha que empezaba a formarse, rebuscó en los pliegues de su falda mojada hasta encontrar la pequeña cruz de barro crudo. La aferró con ambas manos, llevándosela a los labios resecos. Cerró los ojos con fuerza, exprimiendo un par de lágrimas cálidas que se mezclaron con el agua de lluvia en sus mejillas, y comenzó a hablar. No era un rezo aprendido de memoria, no era una letanía mecánica, era un diálogo descarnado, íntimo y desgarrador con lo divino. «Señor mío», susurró, y su voz sonó ronca, quebrada por el llanto retenido y el frío polar. «No te pregunto por qué me has enviado esta cruz, porque sé que tus caminos son insondables y que la arcilla no le pide explicaciones al alfarero cuando la mete en el horno a fuego lento. Me han quitado el techo, me han manchado el nombre y me han arrojado a la oscuridad. Siento que me rompo en pedazos, Padre. Me duele el cuerpo, pero más me duele la traición de los hombres». Hizo una pausa, tomando una bocanada de aire gélido que le arañó los pulmones. Apretó la cruz de barro hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Te ruego, Dios mío», continuó, suplicando con una intensidad que parecía iluminar la negrura del pórtico. «No te pido venganza para los que me han hecho daño. No te pido que castigues a esa mujer, porque su alma ya está lo bastante castigada por su propia envidia. Lo único que te imploro, Señor, es que me des fuerzas. Dame el valor para no odiar. No permitas que la amargura envenene mis manos. Deja que esta tormenta limpie mi espíritu, pero no dejes que apague la compasión que pusiste en mi pecho.
Si he de morir esta noche de frío, que sea con el corazón libre de rencor. Y si amanezco viva, guíame, Señor. Dime dónde puedo ser útil, dónde puedo volver a amasar la tierra para glorificarte. Confío en ti, en tus manos encomiendo mi miseria. El silencio que siguió a su plegaria no fue el silencio vacío del abandono, sino una quietud espesa, sobrecogedora. Lentamente, el espasmo de los temblores comenzó a apaciguarse. No es que el frío hubiera desaparecido, sino que una extraña paz, un calor interno, tenue pero constante, comenzó a irradiar desde el centro de su pecho, allí donde descansaba la cruz de barro. Abrazada a sus rodillas, agotada hasta el límite de la resistencia humana, Luz cerró los ojos y cayó en un sopor profundo, un sueño de pura extenuación bajo la vigilancia de las ruinas. Cuando despertó, la furia de la tormenta había amainado. El cielo se había rasgado por el este, dejando paso a una luz grisácea, plomiza y lechosa que anunciaba la llegada del alba. El aire olía a tierra mojada, a pino lavado y a la inmensa desolación de la mañana siguiente. Luz intentó moverse, pero sus músculos protestaron con un dolor punzante, como si la hubieran apaleado. Tenía las articulaciones rígidas y la ropa aún se aferraba a ella con la humedad de la lluvia nocturna. Con un esfuerzo titánico, se apoyó en los sillares de la ermita y logró ponerse en pie. Sus piernas temblaban, pero sostenían su peso. Estaba viva. Recogió su macuto embarrado y comenzó a descender por el sendero pedregoso que llevaba hacia la parte baja del valle. A medida que avanzaba, la fisionomía del pueblo cambiaba drásticamente. Atrás quedaban las casas señoriales de piedra tallada y los balcones de hierro forjado. Ante sus ojos se extendía el arrabal del Río Blanco, un asentamiento miserable donde la pobreza no se escondía, sino que se exhibía con toda su crudeza. Eran un puñado de chozas de adobe mal hechas, techos de chapa oxidada y callejuelas de barro intransitables. Allí se hacinaban los marginados, los parias de la comarca, aquellos a los que las damas como doña Úrsula ni siquiera dirigían la mirada cuando cruzaban en sus carruajes. El estómago de Luz emitió un gruñido sordo, doloroso. Hacía más de 24 horas que no probaba bocado. La debilidad la mareaba, emborronándole los contornos del paisaje. Se palpó instintivamente el bolsillo oculto de la enagua y sus dedos rozaron un contorno duro. Era un mendrugo de pan de hogaza, duro como la piedra, que había guardado de su ración del mediodía anterior en el taller. Era minúsculo, apenas un bocado para engañar al hambre, pero en ese momento representaba la diferencia entre mantenerse en pie o desmayarse en mitad del fango. Se sentó sobre una piedra grande, junto a la orilla del río crecido y turbulento. Sacó el mendrugo de pan, lo limpió con la manga de su blusa mojada y se dispuso a morderlo. De repente, un crujido leve entre los matorrales llamó su atención. De entre los juncos de la ribera asomó una figura minúscula. Era un chiquillo de no más de 7 años. Iba descalzo sobre la tierra helada, cubierto apenas por una camisa de hombre que le llegaba por debajo de las rodillas, llena de remiendos y suciedad. Tenía el pelo alborotado y la cara sucia de barro, pero lo que más impactó a Luz fueron sus ojos. Eran unos ojos inmensos, oscuros y hundidos en sus cuencas, que delataban una hambruna antigua, crónica, de esas que no se curan con una sola comida. El niño la miraba fijamente, paralizado por el miedo y la necesidad, con la vista clavada obsesivamente en el trozo de pan que la joven sostenía en la mano. Luz detuvo su movimiento. El hambre le devoraba las entrañas, exigiéndole que ignorara al niño, que cuidara de sí misma después de la noche infernal que había pasado. La razón dictaba la supervivencia pura y dura. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un segundo gemido lastimero sonó a los pies del zagal. Un perro callejero, un chucho esquelético del color de la ceniza, con las costillas marcadas bajo una piel sarnosa y una pata trasera encogida,
Se acercó cojeando. El animal miró a Luz con la misma desesperación muda que el niño, moviendo tímidamente un rabo pelado, mendigando un milagro. En aquel instante, frente a las aguas turbias del río Blanco, la gran prueba de fe se presentó ante ella, no en forma de ángeles con espadas de fuego, sino en la fragilidad de dos seres aún más rotos que ella. Luz miró su mendrugo de pan, luego miró al niño tembloroso y al animal maltrecho. Comprendió, con una claridad deslumbrante que disipó la bruma de su propio sufrimiento, el significado de su plegaria nocturna. Dios no le había quitado el frío milagrosamente, ni le había devuelto su lugar en luna clara. Dios la había guiado hasta allí, al epicentro mismo de la miseria, para recordarle quién era realmente. Una sonrisa tierna, dulce y cargada de una compasión inabarcable afloró en los labios partidos de Luz. No había duda en su corazón. Partió el mendrugo de pan duro exactamente por la mitad. «Acércate, pequeño, no tengas miedo», le dijo con voz suave, extendiendo una de las mitades hacia el zagal. «Toma. Es poco, está un poco duro, pero te quitará el dolor de la tripa». El niño dudó un segundo, desconfiado de la amabilidad de los adultos, pero el instinto pudo más. Se acercó corriendo, arrebató el pedazo de pan de las manos de Luz y se lo llevó a la boca con la voracidad de un animal asustado. La joven se inclinó entonces hacia el perro cojo. Le ofreció la otra mitad del pan en la palma de su mano. El chucho, gimiendo de agradecimiento, devoró el mendrugo en un santiamén, lamiéndole después los dedos con devoción, buscando el calor humano que la sociedad le negaba. Luz se quedó sin nada. El estómago le ardía, la cabeza le daba vueltas por la debilidad y no tenía un techo donde cobijarse. A los ojos del mundo, era la criatura más miserable e insensata de toda la creación, habiendo regalado su última posibilidad de sustento. Sin embargo, mientras acariciaba la cabeza polvorienta del perro y veía al niño masticar el pan con los ojos cerrados de puro alivio, Luz sintió una plenitud arrolladora. Una energía nueva, limpia y poderosa, corrió por sus venas, ahuyentando el frío remanente de la madrugada. Había superado la prueba, había mantenido intacta su capacidad de amar en medio del infierno. Lo que aquella muchacha ignoraba, mientras sonreía sentada en la orilla fangosa, es que aquel acto minúsculo de sacrificio absoluto había puesto en marcha el engranaje implacable de la providencia. En la ley invisible que rige los destinos de los hombres, ninguna semilla de bondad pura se planta en vano, ni siquiera en el barro más despreciado. A partir de ese momento preciso, el viento del dolor cambiaría de dirección, preparándose para desatar un giro del destino tan asombroso y rotundo que ni los más viejos de la comarca encontrarían palabras para explicar el milagro que estaba a punto de florecer en las orillas del río Blanco. El chiquillo, con las mejillas aún infladas por el último bocado de aquel pan duro que le había devuelto el aliento, no pronunció palabra alguna. Se limitó a clavar sus inmensos ojos oscuros en el rostro de Luz. Agarró con su manita sucia el dobladillo de la falda mojada de la joven y tiró suavemente de la tela. Era una invitación muda, un gesto de confianza instintiva que solo los seres maltratados saben reconocer entre sí. El perro cojo, meneando el rabo con una lealtad recién nacida, soltó un leve quejido y comenzó a caminar cojeando por el sendero embarrado, marcando el camino. Luz, a pesar del cansancio extremo que le agarrotaba los músculos y del frío que aún le calaba los huesos, se puso en pie y decidió seguirlos. No tenía a dónde ir, ni un techo bajo el cual cobijarse, y en aquella desolación, la mano de ese niño era el único ancla que la sujetaba a la vida. Caminaron bordeando la ribera del río Blanco, alejándose cada vez más de la opulencia de piedra de San Lorenzo, hasta llegar a las ruinas de lo que décadas atrás había sido un antiguo molino harinero. El techo principal se había desplomado, pero las gruesas paredes de mampostería aún formaban un patio interior protegido de los vientos cortantes.
Al cruzar el arco de entrada, el corazón de Luz dio un vuelco. Aquel lugar no estaba vacío. Bajo unos toldos improvisados, con sacos de arpillera y chapas oxidadas, se hacinaba la verdadera escoria de la comarca. Aquellos de los que la gente de bien apartaba la mirada en la plaza del pueblo. Había una docena de niños huérfanos, sucios y desnutridos, acurrucados unos contra otros para conservar el calor. Había ancianos tullidos que habían sido expulsados de sus hogares al no poder trabajar el campo, y mujeres con la mirada vacía, marcadas por la enfermedad y el abandono. Era un purgatorio en la tierra, un rincón donde la miseria se respiraba en el aire húmedo. Cuando Luz apareció bajo el arco, guiada por el niño y el chucho, todas las miradas convergieron en ella. No hubo hostilidad, solo una inmensa e insondable resignación. El niño, al que una anciana ciega llamó Mateo, corrió hacia un rincón para compartir las migajas que habían caído en su camisa con un hermano más pequeño. Luz comprendió entonces, con una lucidez que le partió el alma y al mismo tiempo se la curó, que su tragedia personal en la alfarería de doña Úrsula había sido una preparación. Dios no la había empujado a la calle para castigarla, sino para llevarla exactamente allí donde sus manos eran más necesarias. Se arrodilló en el centro del patio, hundió sus dedos en el suelo arcilloso del río que se mezclaba con la grava del viejo molino y sintió la textura de la tierra. Era una arcilla bronca, tosca, llena de impurezas y piedras pequeñas. No era el barro fino y purificado de luna clara, no servía para modelar ánforas majestuosas para el obispo, pero era tierra al fin y al cabo. Y Luz sabía mejor que nadie que hasta el barro más pisoteado, si se amasa con amor, puede resistir el fuego. Con determinación, se levantó y se acercó al grupo. Su voz, aunque todavía ronca por la tormenta de la noche anterior, resonó con una dulzura y una autoridad que hizo que hasta los enfermos levantaran la cabeza. Les habló con franqueza, sin prometerles milagros vacíos, pero ofreciéndoles lo único que poseía, su conocimiento. En el dobladillo oculto de su refajo, Luz guardaba celosamente unas cuantas pesetas sueltas, unos ahorros miserables que había logrado esconder a lo largo de los años de las garras de la patrona. Con ese escaso dinero, acudió al mercado de los gitanos en las afueras y compró herramientas básicas, unos sacos de yeso viejo y esmaltes baratos de baja temperatura. A su regreso, congregó a todos los habitantes del molino ruinoso. Les enseñó a mirar el barro del río no como suciedad que manchaba sus pies descalzos, sino como una materia prima, una oportunidad de redención. La transformación del arrabal comenzó de forma silenciosa y rústica. Luz organizó a aquella tropa de desheredados. Los ancianos, que no podían caminar pero conservaban la fuerza en los brazos, se encargaron de limpiar la arcilla extraída de las orillas del río Blanco, quitando las raíces y los guijarros con una paciencia infinita. Los niños, encabezados por Mateo, convirtieron el amasado en un juego, pisando el barro con sus pies descalzos sobre grandes losas de piedra, mezclándolo con chamota hecha de tejas rotas que ellos mismos recolectaban por los escombros para darle firmeza a la masa. Las mujeres con manos atrofiadas o temblorosas descubrieron que el tacto húmedo de la tierra les aliviaba los dolores articulares y comenzaron a modelar pequeñas figuras bajo las instrucciones pacientes de Luz. No había tornos de pie ni herramientas de precisión. Todo se hacía a pellizcos, alisando la superficie con cantos rodados y cucharas de madera desgastadas. Los productos que surgían de aquellas manos inexpertas eran, a primera vista, imperfectos. Eran tazas irregulares, platos asimétricos, cántaros con el vientre torcido y pequeñas cruces de terracota que llevaban impresas las huellas dactilares de quienes las habían moldeado. Pero Luz les enseñó que ahí radicaba su inmenso valor. Cada abolladura contaba la historia de un niño que había encontrado esperanza. Cada asimetría
era el testimonio de un anciano que había vuelto a sentirse útil. Sin embargo, para que aquel barro cobrara vida y dureza, necesitaban un horno. Y fue entonces cuando el verdadero espíritu de comunidad obró el primer milagro. Recogiendo ladrillos refractarios de las viejas chimeneas derrumbadas del molino, restos de adobe y barro fresco, Luz diseñó un horno moruno rudimentario. Trabajaron de sol a sol, uniendo los ladrillos con argamasa casera, construyendo la bóveda de cocción y la cámara de fuego con la precisión que la joven había aprendido, observando en secreto a los maestros de su antiguo taller. La primera hornada fue un acontecimiento que paralizó la respiración de todos los habitantes del arrabal. Recolectaron leña seca, ramas de pino, piñas y hasta muebles viejos que encontraron abandonados. Luz apiló las piezas crudas en el interior de la cámara con sumo cuidado, encomendando cada una de ellas al cielo. Cuando encendió el fuego y el humo comenzó a salir por el respiradero superior, la tensión era palpable. Luz no durmió durante las 16 horas que duró la cocción, controlando el tiro, alimentando las llamas hasta que el interior del horno alcanzó ese color blanco incandescente que solo sus ojos expertos sabían identificar. Y cuando, 2 días después, abrieron la puerta de ladrillos ya enfriada, el silencio fue absoluto. Al sacar la primera pieza, una humilde jarra de agua moldeada por Mateo y bañada en un esmalte melado barato, un suspiro de asombro colectivo recorrió el patio. El fuego, caprichoso e indomable, había reaccionado con las impurezas de la arcilla del río y las cenizas de la madera de pino, creando unos efectos de cristalización rústicos, impredecibles y de una belleza desgarradora. No tenían la perfección fría e inmaculada de la alta nobleza, poseían el calor, la textura y el alma vibrante de la tierra viva. Comenzaron vendiendo sus cacharros en los márgenes de los caminos, ofreciéndolos a los arrieros y labriegos por unas pocas monedas o intercambiándolos por sacos de harina, patatas o mantas. Poco a poco, el hambre dejó de ser una constante en el viejo molino. Pero la ley de la siembra y la cosecha es inexorable, y las buenas obras, cuando nacen del corazón más puro, tienen un eco que resuena más allá de las montañas. Una tarde de primavera, el azar, o más bien la mano invisible de la providencia, trajo hasta el arrabal del Río Blanco a un matrimonio de marchantes de arte de la capital, cuyo carruaje había sufrido una avería en el eje cerca del camino vecinal. Buscando ayuda, se adentraron en el asentamiento. Lo que esperaban encontrar era miseria y delincuencia, pero lo que se topó con sus ojos fue un espectáculo asombroso. En el centro de las ruinas, un grupo de niños cantaba mientras pulía pequeñas figuras de animales, y una joven de rostro sereno y manos manchadas de blanco dirigía a una docena de artesanos improbables. El marchante, un hombre de mundo acostumbrado a las porcelanas más finas de Europa, se detuvo en seco al ver las vasijas secándose al sol. Tomó entre sus manos enguantadas una copa rústica, repasando con los pulgares las marcas del modelado manual. Y quedó fascinado por la profundidad del esmalte de ceniza. Reconoció de inmediato lo que ningún aristócrata de San Lorenzo había sabido ver, que aquellas piezas no eran simples cacharros de barro, eran obras de arte brutas, expresiones de dolor transmutadas en belleza. Eran piezas con alma. Sin dudarlo, compró toda la hornada a un precio que dejó a los habitantes del molino boquiabiertos y mudos de la impresión. Y no solo eso, al marcharse, el forastero prometió llevar aquellas cerámicas a los salones de Madrid y a las ferias de artesanía más importantes del país. La promesa no fue vana. En cuestión de meses, el boca a boca hizo su magia. La historia de la cerámica del arrabal, moldeada por huérfanos y parias bajo la tutela de una joven prodigio, cautivó a los espíritus bohemios, a los críticos de arte y a las damas de alta cuna que buscaban la autenticidad que la producción industrial les negaba. Los pedidos comenzaron a llegar por correo certificado.
Donde antes solo había un horno improvisado de adobe, pronto se levantaron 3 hornos de ladrillo refractario de excelente calidad. Los toldos de arpillera fueron sustituidos por un tejado firme de tejas nuevas, levantando paredes sólidas para proteger a los trabajadores del invierno. El antiguo molino renació de sus cenizas y fue bautizado oficialmente con un nombre pintado con grandes letras azules sobre un tablón de roble en la entrada principal: Alfarería Esperanza. El milagro se había consumado. El barro más despreciado del Río Blanco se había convertido en el oro de los marginados. La Alfarería Esperanza no era solo un negocio próspero que exportaba sus diseños rústicos a media España. Era un refugio, un santuario de dignidad. Decenas de familias rotas encontraron allí un oficio honrado, un techo seguro y, sobre todo, una familia. Luz ya no era aquella muchacha andrajosa, humillada y expulsada en la noche de tormenta. Vestía de forma sencilla, con delantales de lino limpio y el cabello recogido, pero emanaba un aura de autoridad pacífica y un respeto inmenso. En el pueblo, los que antes miraban hacia otro lado, ahora se quitaban la boina a su paso. La llamaban el ángel del arrabal, la madre de los que no tenían madre. Ella, sin embargo, nunca permitió que el éxito envenenara su espíritu. Cada madrugada, antes de que el primer rayo de sol iluminara los hornos humeantes de Esperanza, Luz se retiraba en silencio a su despacho, tomaba entre sus manos la vieja y rústica cruz de barro crudo que había salvado de su humillación y rezaba. Daba gracias a Dios por la tormenta, por el mendrugo de pan y por haberle enseñado que el amor es el fuego más poderoso que existe, capaz de vitrificar las almas rotas y convertirlas en obras maestras inquebrantables. Mientras el nombre de Luz se elevaba a lo más alto en la gratitud de la provincia, en el otro extremo del pueblo, bajo las sombras alargadas de la ambición desmedida, el peso aplastante del karma estaba a punto de presentar su factura más amarga y devastadora. Mientras el milagro florecía en las orillas fangosas del Río Blanco, tejiendo un manto de prosperidad sobre los desheredados, en lo alto de la colina de San Lorenzo, la rueda del destino comenzaba a girar en sentido inverso, impulsada por el peso insoportable de la soberbia. Dicen las Escrituras, y lo confirman los surcos que la vida traza en los rostros de los ancianos, que quien siembra vientos está condenado, de manera irremisible, a cosechar tempestades. Y la tormenta que se cernió sobre la alfarería Luna Clara no llegó acompañada de truenos ni relámpagos, sino bajo la forma de un deterioro lento, silencioso y letal, una podredumbre que empezó en las entrañas de los hornos y terminó por devorar hasta el último cimiento de aquella casa. La ausencia de Luz no se notó el primer día ni el segundo. Doña Úrsula, cegada por la euforia tóxica de su propio triunfo, paseaba por los patios empedrados de su propiedad con la barbilla en alto, convencida de haber extirpado la mala hierba que amenazaba su imperio. Creía, con la arrogancia propia de los necios, que el talento era una simple mercancía que se podía suplir contratando a cualquier otro peón a cambio de unas monedas de cobre. Sin embargo, el barro es un elemento vivo, portador de una memoria telúrica antigua. No responde al látigo ni al oro, sino a la devoción de las manos que lo acarician. El primer síntoma de la maldición se manifestó en la cámara de cocción. Don Ricardo, desesperado por cumplir con los plazos que exigían los aristócratas de la capital, ordenó encender los fuegos principales apenas una semana después de la brutal expulsión de la joven. Pero el milagro ya no habitaba allí. Los hombres robustos contratados para sustituirla paleaban carbón y leña con furia, sudando a mares, incapaces de comprender el lenguaje sutil del tiro y las cenizas. Cuando abrieron la pesada puerta de hierro tras el enfriamiento, un hedor a azufre y a fracaso inundó la nave. Las piezas, que antaño emergían bañadas en un resplandor vítreo casi celestial, aparecieron cubiertas de un gris mortecino, opacas,
tristes. Los esmaltes, huérfanos de la intuición química, que Luz aplicaba con tacto reverencial, habían hervido de forma descontrolada, formando costras purulentas y burbujas estalladas que arruinaban por completo la superficie de los jarrones. Peor aún, un tercio de la hornada presentaba grietas estructurales, fisuras profundas que partían la cerámica con un chasquido sordo al menor toque. La debacle técnica desató la furia histérica de la patrona. Doña Úrsula bajó al taller envuelta en gritos, acusando a los artesanos de negligencia, de sabotaje, insultando la hombría de los alfareros veteranos que llevaban décadas respirando polvo de sílice. Pero el miedo, que antes había mantenido a la cuadrilla sometida, comenzó a mutar en un asco profundo. El maestro Tomás, el anciano tornero que había agachado la cabeza la noche de la injusticia, fue el primero en quitarse el delantal de cuero. Sin alzar la voz, con la dignidad áspera de los hombres del campo, escupió al suelo, recogió sus gubias y cruzó el portón para no volver jamás. Su éxodo fue la señal que los demás necesitaban. Uno tras otro, hastiados de los impagos que empezaban a acumularse y de los maltratos constantes de una mujer desquiciada, los trabajadores abandonaron Luna Clara. Los tornos, antes girando en una sinfonía de creación incesante, se detuvieron. El silencio sepulcral se adueñó de las naves vacías, roto únicamente por el goteo lúgubre de las goteras invernales que nadie se molestaba ya en reparar. Fuera de aquellos muros, la reputación del taller se desmoronó con una rapidez pasmosa. El cabildo catedralicio, al recibir las ánforas de reemplazo vastas, mal rematadas y carentes del azul cobalto prometido, devolvió el cargamento entero, acompañado de una carta redactada con frialdad notarial, cancelando todos los encargos futuros. Los marqueses y duquesas, aquellos que antes hacían cola en el salón de recibir de doña Úrsula, bebiendo jerez y elogiando su buen gusto, encontraron nuevos proveedores. Los carros de mulas, que otrora formaban caravanas para recoger la mercancía, dejaron de subir la colina. Con la paralización de las ventas, el delicado castillo de naipes de la economía familiar colapsó. Las deudas, contraídas por la señora para mantener su tren de vida ostentoso, sus vestidos de seda importada y sus joyas, cayeron sobre ellos como una losa de granito. Los pagarés vencieron. Las cartas del banco se amontonaban en el escritorio de caoba de don Ricardo, sin abrir, acumulando polvo y desesperación. El marido de doña Úrsula, un hombre de espíritu quebradizo que había cimentado su tranquilidad en la cobardía, no soportó la presión de la ruina. La vergüenza pública y la bancarrota inminente le devoraron la salud en cuestión de meses. Un infarto fulminante, provocado por la tensión de una acalorada discusión con los usureros en la misma puerta de su casa, lo fulminó sobre las baldosas del zaguán. La muerte de don Ricardo fue el golpe de gracia. Doña Úrsula se quedó absolutamente sola frente al abismo. Las amistades de alta alcurnia, esas señoras encopetadas con las que jugaba a las cartas y criticaba a los menesterosos, le dieron la espalda con la misma crueldad gélida con la que ella había tratado a los demás. Cuando acudió a sus palacetes buscando un préstamo de urgencia, se encontró con puertas cerradas y criadas que le negaban el paso, alegando que las señoras no recibían visitas. La alta sociedad no perdona el fracaso ni la pobreza. Es un club exclusivo donde la desgracia ajena se considera una enfermedad contagiosa. El invierno siguiente trajo consigo el escarmiento definitivo, el embargo. Una mañana gris, flanqueados por dos guardias civiles de rostro adusto, los alguaciles del juzgado irrumpieron en la mansión. No hubo clemencia. El mazo de la justicia terrenal golpeó cada mueble, cada tapiz, cada recuerdo de su antigua opulencia. Doña Úrsula, paralizada en el centro del gran salón, vio cómo unos rudos mozos de cuerda se llevaban los sillones orejeros de terciopelo, la vajilla de plata
los espejos venecianos e incluso los mantones de Manila que guardaba en arcas de cedro. La despojaron de la finca, del taller, de los hornos apagados y de la dignidad postiza que le otorgaban sus posesiones. La ley le permitió conservar únicamente una minúscula vivienda adosada a las antiguas caballerizas, un tugurio húmedo y oscuro con el techo combado, desprovisto de calefacción y de mobiliario, apenas suficiente para albergar su miseria. Allí, confinada en la precariedad más absoluta, comenzó el verdadero calvario psicológico de la viuda. El hambre, un monstruo al que ella solo conocía de oídas y por el que jamás había sentido la menor compasión, se instaló en sus entrañas con unas garras afiladas. Sin ingresos, sin criados que le prepararan caldos calientes y demasiado orgullosa para pedir limosna en la puerta de la iglesia, donde antes se sentaba en los bancos de primera fila, doña Úrsula empezó a consumirse. Su cuerpo, antaño rollizo y perfumado con aguas de lavanda, se marchitó a una velocidad aterradora. La piel se le pegó a los huesos, llenándose de manchas pardas. El cabello negro y brillante se transformó en una maraña rala de canas amarillentas. Los vestidos opulentos que había logrado esconder del embargo le colgaban ahora como sacos vacíos sobre un espantapájaros roto. Al mirarse en el pequeño trozo de cristal que le servía de espejo, ya no veía a la gran señora de San Lorenzo. El reflejo le devolvía la imagen de una anciana decrépita, consumida por el veneno de su propia amargura. La soledad era ensordecedora. En las noches de insomnio, atormentada por los retortijones en el estómago y el frío que se colaba por las grietas de la pared, los fantasmas del pasado acudían a visitarla. Escuchaba en su mente, con una claridad torturadora, el eco del portazo con el que había condenado a aquella huérfana a la tormenta. Veía los ojos pacíficos de luz clavados en los suyos. Escuchaba sus palabras serenas: mi conciencia está tranquila y ruego al Señor que algún día la suya pueda encontrar la paz. Cada recuerdo era una aguja al rojo vivo clavada en su conciencia. Empezó a comprender, en la profundidad de su tormento, que no existía castigo divino más severo que ser obligada a beber hasta la última gota del cáliz de hiel que uno mismo ha preparado para otros. El paso de los años no hizo sino agravar su penuria. Reducida a la condición de un espectro que vagaba por los callejones para evitar las miradas de desprecio de los vecinos, doña Úrsula sobrevivía malvendiendo trapos viejos, cacharros mellados o cualquier baratija que encontraba, rebuscando entre los desperdicios del mercado de abastos. Su arrogancia se había quebrado, triturada por las mandíbulas implacables de la necesidad. La señora que antes arrugaba la nariz ante el olor de los pobres, ahora despedía ella misma el inconfundible aroma de la indigencia, esa mezcla rancia de ropa sin lavar, humedad y desesperanza. Fue en uno de esos días aciagos, en los que el estómago dolía tanto que nublaba la vista y la desesperación estrangulaba la garganta, cuando un tendero compasivo del mercado, harto de verla mendigar sobras de verdura podrida, le dio un consejo de soslayo. «Mire, doña Úrsula», le dijo el hombre, bajando la voz por puro pudor. «Si de verdad quiere ganarse un trozo de pan honradamente y dejarse de rebuscar en la basura, baje al arrabal. Dicen que en la nueva alfarería, esa que llaman Esperanza, siempre compran trapos limpios para pulir la loza, e incluso dan un jornal y un plato de guiso a las viudas que se prestan a barrer los patios. La dueña no le niega la caridad a nadie. La mención de trabajar como barrendera en el barrio de los gitanos y los parias, sirviendo a otra mujer, habría provocado años atrás un ataque de ira colérica en Úrsula. Pero el hambre es el domador más cruel de la naturaleza humana, capaz de doblegar el orgullo más férreo hasta reducirlo a polvo. No tenía otra salida. O tragaba su vergüenza o se dejaba morir de inanición en la cuadra helada que le servía de sepulcro en vida. A la mañana siguiente,
arrastrando los pies envueltos en zapatos deformados y cubierta por un chal apolillado que le ocultaba medio rostro. Doña Úrsula emprendió el camino del descenso. Fue un peregrinaje invertido. Cada paso que daba alejándose de la colina señorial y adentrándose en el sendero pedregoso que conducía al río Blanco era un acto de expiación doloroso. El sol de mediodía caía a plomo, castigando su espalda encorvada. Jadear se convirtió en su única forma de respirar. Las piedras del camino le lastimaban las plantas de los pies, pero seguía avanzando, movida por un instinto de supervivencia primario y ciego. A medida que se acercaba al valle, el paisaje le devolvía un eco extraño. Recordó oscuramente aquella noche de tormenta, la figura endeble de la muchacha a la que había arrojado a las fauces de este mismo camino. Ahora era ella quien descendía, marchita, derrotada, convertida en el despojo humano que antaño tanto despreciaba. Finalmente, tras una hora de agonía física, las chimeneas de ladrillo rojo despuntaron sobre la arboleda de la ribera. Doña Úrsula se detuvo en seco, apoyándose en un bastón de rama seca para no desplomarse. El viejo molino en ruinas, aquel nido de miseria que ella conocía de oídas, se alzaba ante sus ojos, transformado en un vergel de prosperidad. La alfarería Esperanza era un hervidero de vida. Carros de carga relucientes esperaban en el exterior. Peones robustos cargaban cajas de madera selladas, y del interior de los recintos brotaba un rumor cálido de cantos, risas y el rítmico girar de los tornos. Olía a tierra mojada, a pino quemado, a guiso de legumbres cociéndose a fuego lento en una gran olla comunal. Olía a hogar. Con el corazón palpitándole en la garganta y las manos temblando incontrolablemente, la anciana cruzó el gran arco de entrada. Nadie la detuvo. En aquel lugar, las puertas siempre estaban abiertas para los vencidos. Caminó por el borde del patio central, encogida sobre sí misma, buscando con la mirada a algún capataz al que ofrecerle sus servicios para limpiar el suelo a cambio de las sobras de aquella olla humeante. Entonces, el bullicio se detuvo por un instante. Un grupo de comerciantes elegantemente vestidos se apartó con reverencia cerca de los hornos principales, abriendo paso a la dueña del lugar. Doña Úrsula alzó la vista, cegada momentáneamente por el resplandor del sol que se reflejaba en los azulejos recién vidriados. Allí estaba la mujer de la que toda la provincia hablaba con veneración. Vestía una falda sobria de color tierra y una blusa blanca inmaculada, con las mangas remangadas hasta los codos, mostrando antebrazos fuertes, curtidos por el trabajo. Explicaba los detalles de una pieza a los forasteros con una voz melódica, serena, rebosante de una paz interior que iluminaba todo el recinto. Doña Úrsula entornó los ojos nublados por las cataratas, intentando enfocar el rostro de la patrona. Y cuando la mujer giró la cabeza para sonreír a uno de los niños aprendices que correteaban por el patio, el tiempo se detuvo de golpe para la viuda mendiga. El bastón se escurrió de sus manos agarrotadas, cayendo al suelo de grava con un ruido seco que resonó en el alma de la anciana como el disparo de un pelotón de fusilamiento. Bajo la autoridad serena, bajo el porte majestuoso que da el sufrimiento superado con amor, seguían intactos aquellos mismos rasgos dulces, aquellos mismos ojos limpios y piadosos que ella había condenado al fango 14 años atrás. La gran maestra artesana, la salvadora de los pobres, la mujer a la que doña Úrsula venía a mendigarle las migajas de su mesa para no morir de hambre en la cuneta, no era otra que luz. La revelación fue un mazazo cósmico, un rayo divino que partió en dos lo que le quedaba de cordura. La justicia poética se materializó frente a ella en toda su aplastante e insoportable magnitud, dejando a la anciana sin aire, al borde del colapso, mientras comprendía que estaba atrapada en el centro exacto del huracán de su propio karma. Las rodillas de doña Úrsula se dieron como cañas secas azotadas por el implacable viento de invierno. Cayó a plomo sobre la grava del patio,
incapaz de sostener ni un segundo más el peso asfixiante de su propia culpa. Se encogió sobre sí misma, temblando como una hoja, ocultando el rostro entre sus manos sarmentosas y sucias. Esperaba el golpe, esperaba el desprecio público, esperaba, con terrorífica certeza, escuchar la misma frase lapidaria que ella misma había escupido con tanto asco 14 años atrás. «Lárgate de mi casa». El silencio se apoderó de la alfarería por completo. El girar constante de los tornos se detuvo en seco. Todos los ojos, desde los peones hasta los ilustres visitantes, miraban a la anciana mendiga que sollozaba tirada en el suelo. Pero el golpe nunca llegó. Lo que doña Úrsula sintió fue el roce cálido, firme y compasivo de unas manos limpias posándose sobre sus hombros encorvados. Luz se había arrodillado en el barro, sin importarle lo más mínimo manchar su falda inmaculada, y levantaba con infinita delicadeza el rostro surcado de arrugas y miseria de la viuda. Al mirarla a los ojos, doña Úrsula rompió a llorar con un llanto desgarrador, el aullido ronco de un alma rota que por fin se rinde ante su propia ruina. «Perdóname, niña», balbuceó la anciana, ahogándose en su llanto. «Merezco morir de hambre como un perro por lo que te hice». Luz, con una dulzura que solo poseen aquellos que han sido purificados por el sufrimiento, sacó un pañuelo de hilo de su delantal y secó las lágrimas de la mendiga. «Levántese», doña Úrsula le dijo con una voz serena, carente de cualquier atisbo de soberbia. La vida ya le ha cobrado la deuda con demasiada dureza. El barro no le guarda rencor al alfarero que lo golpea, ni yo se lo guardo a usted. Aquel portazo bajo la lluvia helada fue, en realidad, la mano del Señor empujándome hacia donde yo era verdaderamente necesaria. Si usted no me hubiera arrojado a la intemperie, todos estos huérfanos seguirían en la miseria. Aquí nadie pasa hambre, y le doy mi palabra de que usted tampoco lo hará jamás». Luz la ayudó a incorporarse, la llevó al interior, junto al calor reparador del horno mayor, y le sirvió con sus propias manos un cuenco rebosante de guiso caliente. Mientras doña Úrsula tomaba la primera cucharada, sus lágrimas caían dentro del caldo, saboreando el manjar más amargo y a la vez más curativo de su existencia, el perdón absoluto. Porque la venganza de las almas nobles no se sirve fría para destruir, se sirve caliente, ofreciendo un plato de comida a quien un día te negó las migajas. Queridas amigas y compañeras de vida que me escucháis al otro lado de la pantalla, la vida es un eco implacable y el tiempo es el juez más sabio que existe. Quien siembra espinas para los demás, tarde o temprano, se verá obligado a caminar descalzo sobre ellas. Pero esta historia nos enseña la lección más sublime que nos dejó Cristo, que la verdadera grandeza de una mujer no se mide por las humillaciones que ha soportado en silencio, sino por su enorme capacidad para perdonar a quienes la empujaron al fango. Perdonar no es darle la razón al malvado. Perdonar es abrir la jaula para liberar al prisionero y descubrir con alivio que la prisionera eras tú misma. Si vosotras también habéis sufrido la ingratitud en carne propia, pero creéis firmemente en la justicia divina y en que el amor siempre, siempre tiene la última palabra, dejadme un gran amén en los comentarios. Compartid este vídeo con vuestras hijas, con vuestras amigas, con esa persona que hoy necesita recordar que después de la peor de las tormentas, Dios siempre hace brillar el sol. Os doy mi palabra, firme y sincera. Mañana, exactamente a esta misma hora y sin faltar un solo día, tendré lista para vosotras una nueva historia. Un nuevo relato cargado de emoción que os llegará a lo más profundo del corazón. Para no perderos nuestra próxima cita, haced clic ahora mismo en el botón de suscribirse y tocad la campanita. Que el Señor bendiga vuestros hogares, que nunca os falte el pan ni la esperanza, y hasta mañana.